Hola a todos, bienvenidos a la charla Indicadores de Sustentabilidad en Pymes que preparamos junto a Susana Máspero y quien les habla, Verónica Sanabria. Agradecemos a las autoridades del Consejo y especialmente a la Comisión de Estudios de Sustentabilidad Económica, Social y Ambiental. Esperamos lograr con este temario que hemos preparado juntas brindar un aporte especialmente sobre cuestiones de sustentabilidad para las pymes, ¿sí? Susana, ¿qué te parece si comenzamos? Dale, Vero. Yo quisiera comenzar esta charla hablando sobre algunos conceptos que se escuchan con respecto a la sustentabilidad en las empresas, como por ejemplo que ser sustentable no genera ingresos y que genera gastos. Respecto de este concepto, la ruta de la transformación sustentable las invita a las organizaciones a rediseñar, a repensar las estrategias y los incentivos y las acciones en gobernanza. Todo esto, ayudado con el uso de la tecnología, va a generar, ver los riesgos y las oportunidades futuras que pueden llegar a tener las empresas, con lo cual esto va a permitir no solamente generar una mayor rentabilidad financiera, sino que además va a tener réditos sociales y ambientales. Es decir, Susana, que las empresas pueden tener beneficios económicos. Por supuesto. Hay una investigación de la UADE, para agregar a lo que te estaba diciendo, de que el 50% de las empresas piensa que las estrategias sustentables le permiten mejorar sus fuentes de financiación. Y hablando sobre lo que vos me estás preguntando, está el decreto 493 del 21, un decreto nacional, que permite que las empresas tengan una reducción del 95% de las cargas patronales en los empleos que se inician durante los primeros 12 meses cuando se hace contrato de persona mujer, travesti, transexual, transgénero o persona con discapacidad. Y también hay otro ejemplo que es la ley 10.592 de la provincia de Buenos Aires, que permite que los empleadores pueden tomar como pago a cuenta del impuesto a los ingresos brutos el 50% de las remuneraciones nominales de personas con discapacidad. Con lo cual te das cuenta que sí existen beneficios que ayudan a las empresas que quieren ser sustentables. Otro tema que también se habla es el tema de que a las pymes no se puede medir y sí se puede medir solamente las grandes empresas. Y eso también es una falacia. Todas las pymes pueden tener sus índices de medición, sus indicadores, adaptados a la necesidad de cada una de las pymes. Eso es lo que sí hay que ver, pero sí es posible. Entonces, ¿esto qué va a generar? Que las empresas pueden mejorar no solamente financieramente, económicamente, sino también ambiental y socialmente, y ayudar al medio ambiente, ayudar a la empresa y ayudar a la comunidad y a todos los grupos de interés que después vamos a ver. Pero esto sí tiene que ser hecho, la sustentabilidad, en forma transversal, pasando por todas las etapas del desarrollo empresario. Hay otra cosa, además, que se agrega a esto que es benéfico para ser sustentable, que es esto de privilegiar la inversión socialmente responsable. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente se mira la rentabilidad financiera, sino que además tenemos que considerar el impacto en el medio ambiente, en la gobernanza y en la sociedad. Con lo cual, promover los objetivos estratégicos sustentables es fundamental porque va a generar además mercados nuevos, genera mejora en el área, en la empresa con los empleados, porque van a sentirse atendidos, y también los mirada de los procesos ambientales que van a ponerse foco y va a poder generarse, obviamente, una reducción en los impactos negativos. Entonces, hay un cuadro del UCEMA que me pareció muy atinado traer acá, que habla de que en enero de 2023 había un total en Argentina de 520.847 pymes registradas y que las pymes, y esto es lo importante, generan el 50% del empleo registrado argentino. O sea que es muy importante. ¿Qué beneficios trae la sustentabilidad en las empresas? Bueno, por empezar, un compromiso ambiental. El compromiso ambiental es que las empresas van a hacerse cargo, digamos, de mirar cuáles son los impactos negativos y generar mejoras. La responsabilidad social, porque esto es acciones sustentables que benefician a las pymes y además, por ejemplo, en el intercambio de los grupos de interés con la comunidad también van a beneficiar. Una gobernanza sólida la gobernanza sólida habla de una empresa que es ética y que es responsable, y esto genera la posibilidad de que los inversores vean a la empresa de una mejor manera y se sientan atraídos hacia la empresa.
y ventajas competitivas, porque en realidad la implementación de la sustentabilidad permite generar un mercado en constante cambio y ayudarlo a entrar más y mejor. Pasando este tema, hablamos del tema de la materialidad, que es muy importante. Y pensamos, ¿qué es la materialidad? Materialidad son temas que representan los impactos más significativos, y hablando de sustentabilidad, ¿va a ser solamente económicos? No, va a ser también sociales, ambientales y de gobernanza. Pero para hablar de materialidad es indispensable hablar de los grupos de interés. ¿Qué son los grupos de interés? Son personas, grupos u organizaciones que se ven afectados por las actividades y las decisiones o proyectos de las empresas según el stakeholder, lo que sea la estrategia de los stakeholders y de la empresa. Con lo cual nosotros tenemos que poner foco en los stakeholders cuando hablamos de materialidad y enfocar, por ejemplo, las exigencias que tienen los grupos de interés. Cada grupo de interés va a tener su propia necesidad, una armonía de relacionamiento, es decir, que haya una buena comunicación entre los stakeholders y la empresa. Poner foco en los grupos quiere decir que tendremos muchos grupos de interés, pero hay que poner foco porque esto va a demandar recursos, gastos, entonces hay que tenerlos en cuenta. Y además tenemos que tener en cuenta que no solamente nosotros impactamos en los grupos de interés, sino que además los grupos de interés pueden impactar en nosotros. Entonces esto es muy importante verlos y tenerlos dentro de las estrategias que nosotros tengamos como empresa. Pasamos entonces al proceso de materialidad. Cuando hablamos de materialidad, que dijimos que son los impactos económicos, sociales o ambientales que pueda tener una empresa, tenemos que pasar por un proceso de 4 etapas. Primero, definir cuáles son los temas materiales que tenemos en la empresa, con lo cual vamos a mirar si tenemos problemas económicos o también problemas sociales respecto de los empleados o respecto de la comunidad, que es otro grupo de interés, o problemas ambientales. Una vez que tenemos los temas materiales, vamos a evaluarlos. ¿Cómo podemos evaluarlos? Bueno, por encuestas, por diálogo, estadísticas, etc. Una vez que tenemos evaluados los temas materiales, los vamos a priorizar, porque nosotros sabemos que todos los temas materiales son importantes, pero vamos a tener que obligadamente darle prioridad a ciertos temas, porque no vamos a poder abarcar todos, pero sí vamos a poder priorizar los más relevantes. Una vez que tenemos relevado y priorizado, vamos a generar la medición a través de la matriz de materialidad. Esa matriz de materialidad nos va a dar un pantallazo general de todos los impactos que logramos ver a través del estudio y de la medición, económicos, sociales y ambientales, y nos va a dar la idea y la estrategia futura, porque posteriormente a la medición vamos a tratar de generar la estrategia futura a través de la toma de decisiones. Y la estrategia, vuelvo a decir, tiene que tener una mirada transversal y sustentable. Mirada desde la empresa y también mirada desde los grupos de interés. Entonces, dicho esto sobre ese impacto de ida y vuelta que tienen los grupos de interés con la empresa, tenemos que enfocar entonces la materialidad. El proceso de materialidad consta de varios pasos. El primero es definir cuáles son los temas materiales, es decir, nosotros tenemos temas materiales económicos, sociales y ambientales. Los temas materiales pueden ser desde un tema de rentabilidad, que ya conocemos bastante, pero también puede ser un tema de diversidad, equidad e inclusión, o un tema de impacto negativo ambiental. Bien, una vez que nosotros tomamos cuáles son los temas materiales en la empresa, vamos a evaluarlos y medirlos, siempre desde la mirada de la empresa también hacia los grupos de interés. Entonces podemos evaluar y medir a través de encuestas, a través de diálogos, entrevistas, de la manera que se pueda. Habrá un grupo dentro de la empresa encargado de hacer esta evaluación y medición. Una vez que tenemos evaluado cuáles son los temas materiales y medidos, vamos a darle prioridad, porque nosotros sabemos que tenemos muchos temas materiales, pero le vamos a tener que dar prioridad porque obviamente ya dijimos, esto implica recursos, dinero y mucho gasto también del trabajo de los colaboradores, con lo cual hay que priorizar. Una vez priorizado, ahí sí vamos a generar los indicadores de medición que van a permitir la toma de decisiones, y tenemos que tener en cuenta que cada tema material que nosotros hemos priorizado tiene que tener su correlativa en la estrategia sustentable, que es importantísimo. Entonces, reportar y generar la estrategia de sustentabilidad a nivel
siempre transversal desde el comienzo hasta el cierre del proceso empresario, ¿sí? Finalmente, entonces, con la medición que nosotros tenemos, vamos a generar la matriz de materialidad y de ahí vamos a poder lograr hacer el reporte, cómo se ha medido, y generar la estrategia que tiene que ser la mirada sustentable. Cada tema material tiene que tener su correlativo en la estrategia sustentable, ¿sí? Entonces, podemos ver un ejemplo de matriz de materialidad. Ahí estamos viendo exactamente todos los temas priorizados importantes de la empresa. Y si vemos el cuadrante derecho superior, vamos a tener los que realmente van a ser los necesarios para la toma de decisiones y para la estrategia futura de la empresa. Entonces, ¿es importante hacer la matriz? Sí, porque nos permite ver exactamente todos los temas importantes materiales y los priorizados más allá y más importante, digamos, de todos los temas que son prioritarios, obviamente. Bueno, te dejo paso a vos, Vero, para que sigas. Está bien. Muchas gracias, Susana. Bueno, nosotros vamos a hablar sobre el diseño de estrategias de sustentabilidad. Sabemos que toda empresa posee una estrategia de negocios y un buen empresario pyme debería incluir todos esos temas materiales dentro de su estrategia de sustentabilidad. Entonces, para ello además debemos tener en cuenta la actividad económica que desarrolla, si es una industria o presta servicios, el nivel de impacto a la sustentabilidad que genera al producir o al prestar el servicio, si utiliza recursos que obtiene de la naturaleza o si contamina al utilizarlos. Su ubicación en la cadena de valor y además las necesidades que tengan los grupos de interés de poder interrelacionar con una pyme sustentable. Bueno. ¿Sí? Entonces, resulta esencial la definición de cuestiones materiales o prioritarias para el diseño de sus estrategias de sustentabilidad. Para cada cuestión material, la empresa puede proponerse objetivos estratégicos, metas a alcanzar en un horizonte de tiempo que puede considerar más de un ejercicio económico, ¿sí? Entonces, evidentemente existe un proceso de evolución dentro del diseño de estrategias de sustentabilidad. Entonces, a medida que las empresas pymes van avanzando en el diseño de sus estrategias, van a gestionar más responsablemente sus impactos. Y evidentemente esas cuestiones prioritarias definidas van a ir mejorándose, van a ir incrementándose, y esto le va a permitir además adherirse a iniciativas internacionales de sustentabilidad, acceder a sellos o certificaciones requeridas a nivel local o internacionalmente. Pueden además ubicarse mejor en el mercado porque la empresa produce mejor, produce más limpio, produce más sustentablemente. Evidentemente, quizás también adhiera a los ODS de Naciones Unidas, al Pacto Global, o realiza alguna iniciativa de economía circular, ¿sí? Entonces, la estrategia de negocio sustentable se puede mejorar con información concreta relacionada con su desempeño sustentable en cada uno de esos aspectos de la sustentabilidad, considerando cada una de sus dimensiones. Bueno, entonces, las empresas deben generar información contable sobre cuestiones materiales relacionadas con las distintas dimensiones de la sustentabilidad, tanto en términos financieros como no financieros relacionados con las distintas dimensiones de la sustentabilidad, que sea útil para la toma de decisiones de todas las partes interesadas en su mejor desempeño. A continuación, vamos a ver cómo, partiendo de esa información contable que genera la empresa a través de la medición de su desempeño, se pueden elaborar indicadores de desempeño sustentables de manera sencilla para mostrar cómo se han desempeñado en un periodo económico determinado. Evidentemente, posteriormente, la empresa va a poder utilizar esa información que transmiten esos indicadores de desempeño sustentables en reportes que pueden estar relacionados con una metodología, como por ejemplo la del Global Reporting Initiative, o bien reflejar su adhesión a la iniciativa, por ejemplo, de los ODS de Naciones Unidas. Bueno, los indicadores de desempeño económicos son indicadores que evidentemente los profesionales en ciencias económicas están más acostumbrados. Son importantes porque reflejan de alguna manera cómo
el desarrollo de su estrategia de negocios sustentable genera impactos económicos directos o indirectos y se pueden observar a través de estos indicadores, ¿sí? Vamos a ver, en primer lugar, aquellos relacionados con la generación y distribución de valor. Surgen principalmente del estado de resultados. Realmente se presentan de una manera distinta que el estado de resultados, porque lo que intenta mostrar es cuánto valor económico genera la empresa, ¿sí?, que se obtiene del total de ventas, que se obtiene, por ejemplo, de otros ingresos o de algún subsidio que haya recibido del Estado, y por otra parte, cómo ese valor económico se distribuye a cada una de las partes interesadas, es decir, cómo se distribuye a los proveedores, a los accionistas, a la sociedad, a los empleados, a otros proveedores de capital, amortizaciones y depreciaciones, y por último, cómo la empresa conserva valor, que se denomina valor económico retenido, y que este valor es importante porque le permite a la empresa seguir generando valor en los ejercicios siguientes, ¿sí? Estos indicadores se presentan exclusivamente en pesos o en porcentaje, ¿sí? Después tenemos los indicadores relacionados con los impactos económicos del desempeño sustentable. Estos indicadores van a mostrar efectivamente cómo la implementación de una mejora del desempeño sustentable va a generar impactos económicos. Entonces, en primer lugar, se van a mostrar aquellas relacionadas con las inversiones, ¿sí? Si la empresa decide en esta mejora que va realizando, adquirir una nueva maquinaria porque produce mejor, porque tiene una tecnología más limpia, o bien decide adquirir un panel solar o un rodado eléctrico, por ejemplo, estaría entonces incorporado dentro del rubro inversiones. En segundo lugar, los gastos relacionados con la prevención de la contaminación, es decir, en aquellas mejoras en que la empresa decide prevenir la contaminación porque decide recuperar materia prima, reciclar algunos residuos, rediseñar productos y otras alternativas posibles tendientes hacia un modelo de economía circular, entonces estarían reflejados en este grupo. Y por último, cuando la empresa no está en condiciones de prevenir la contaminación, tenemos entonces el grupo destinado a los gastos de contención y descontaminación, porque evidentemente la empresa tiene que tomar todas las medidas necesarias para que sus impactos no contaminen el ambiente. ¿Sí? Bien. Por último, tenemos los indicadores de desempeño relacionados con la proporción de compras locales. Estos indicadores son importantes y es más, son interesantes para las partes interesadas porque muestran cómo las empresas contribuyen localmente en la generación de valor. Entonces, se van a mostrar en pesos, indicando de manera discriminada las compras locales del resto, y en manera de proporción para mostrar cuál es la incidencia que tienen estas compras locales con respecto al total de las compras, ¿sí? Bien. Bueno, pueden existir otros indicadores económicos que puedan realizar las empresas, pero para poder elaborar más indicadores realmente la empresa tiene que generar primero la información contable adecuada, ¿sí? Entonces, me parece, Susana, que es un buen momento para que podamos continuar con otros indicadores como los indicadores de desempeño sociales. Muy bien, gracias, Vero. Sí, y efectivamente no son tan no sé si decir normales o al matriculado como los económicos, pero que son muy importantes para poder decir que una empresa quiere ser sustentable. Entonces, cuando hablamos de los indicadores sociales, lo primero que tenemos que ver son algunos conceptos que son muy importantes que tengamos que tener bien claro. El primero es de la diversidad, que es la variedad de características y diferencias individuales que existen en la empresa. Hay un informe del año 2021 de la OIT que se llama Transformar las empresas a través de la diversidad e inclusión, que especifica que la diversidad e inclusión
deben ser una prioridad y deben formar parte de la estrategia y de la cultura empresaria. Y que las acciones deben ser aplicadas a lo largo de todo el proceso de empleo, desde la contratación, la retención y el desarrollo del personal. Otro concepto importante es el de equidad, que es un principio que se basa en la igualdad, pero que le agrega un plus que es ve las particularidades de cada persona y le ofrece soluciones a su medida. Y por último, el tema de inclusión. El tema de inclusión es muy importante porque es muy importante la diversidad, pero también es importante que cada persona se sienta valorada, respetada y pueda participar. Entonces, en definitiva, la riqueza de la diversidad proporciona la inclusión y además de la inclusión genera, a partir de la equidad, o sea, la posibilidad de darle oportunidades a todos, hace que todas las personas se sientan pertenecientes a esa empresa. En el siguiente slide, lo que estamos viendo acá son dos iniciativas de indicadores que son globalmente utilizadas. Recién lo nombraste vos, Vero, que son el Global Reporting Initiative, una organización no gubernamental del año 97, y los ODS planteados en la Agenda 21. Y esos, ahí tenemos en el cuadro los indicadores que el GRI nos ofrece para poder generar indicadores y medir sustentablemente a la empresa. Bueno, el primer indicador que les propongo es el de gastos en salud y seguridad de los empleados como proporción de los ingresos de actividades ordinarias. Es importante saber que los gastos en salud y seguridad es un hecho reconocido como un derecho humano y las OIT, la OCDE, la Organización Mundial de la Salud ponen especial atención en esto, con lo cual es importante que las empresas tengan en cuenta y puedan llegar a medir esto. Entonces, ¿qué beneficios le trae a la empresa? Además, ¿no es cierto? Además de que sea un derecho humano. Genera una reducción del absentismo, genera trabajadores más productivos, más motivados, optimiza la creatividad del colaborador, desarrolla las capacidades de cada uno y, por último, podemos decir que también disminuye la tasa de abandono de la empresa. Entonces, vemos, es un ratio entre el monto total de gastos de salud y seguridad de empleados, salud mental y también estrés, sobre el total de ingresos ordinarios. Entonces, ¿dónde encontramos el numerador? Bueno, va a ser toda la cantidad presupuestada de gastos hechos, que lo podemos llegar a encontrar, por supuesto, en recursos humanos, en una cápite del estado de resultados podemos encontrarlo, y el total de ingresos ordinarios lo vamos a encontrar dentro del estado de resultados en el estado de valor económico generado y distribuido. ¿Sí? Bien. Tenemos el siguiente indicador que es el promedio de horas de formación de año por empleado. Tenemos que pensar que si una organización piensa que la formación y la educación es un tema material, tiene que estar informado, tiene que estar gestionado, tiene que estar medido, evaluado y con toma de decisiones y estrategias a futuro sustentables respecto del tema. Entonces, estos indicadores que estamos viendo indican la magnitud de la inversión de la organización en la formación de los empleados y en esa inversión cómo se aplica respecto del total de los empleados, ¿sí? Un ratio. Entonces, cuando hablamos de términos de formación, hablamos de las horas de instrucción que la empresa le da al profesional o permisos pagados para la formación en forma externa, parcial o total, que la empresa le puede dar al empleado. Y entonces podemos encontrar estos datos para poder generar el indicador en los sistemas de información de los recursos humanos, en los registros de empleados, algún software especializado de recursos humanos que recopila información sobre este tema, en el área de recursos, que es donde generalmente está el presupuesto de capacitación, y en el estado de resultados como parte de los costos operativos del estado de valor económico generado y distribuido. El siguiente indicador que tenemos acá como ejemplo es el de diversidad de órganos de gobierno y empleados. Y este indicador claramente podemos ver que vamos a encontrar información en el organigrama que tiene la empresa y también en las planillas de escala salarial que se aportan cuando estamos en el área de recursos humanos, que claramente lo tienen, ¿no es cierto? Entonces, las comparaciones entre la diversidad general de los empleados y la diversidad de equipos de gestión es importante porque está ofreciendo información sobre la igualdad de oportunidades. Esto es sustentable, esto es ver la sustentabilidad. Entonces, estos conceptos aplican también para el siguiente indicador, está hablando de esta sustentabilidad, porque hablamos de la proporción de mujeres en cargos directivos, que es el número total de mujeres sobre el número total de empleados en un periodo determinado. Entonces, hablar de sustentabilidad es hablar de beneficios y en este caso genera beneficios. Primero porque
este tema de medir la proporción de mujeres habla a las claras de una selección y retención de talentos. Por otro lado, estamos hablando de que hay que tratar de fomentar la diversidad, hay que tratar de eliminar los sesgos y de sexo, por ejemplo, de raza, religión, etcétera, y apoyar la igualdad de oportunidades. Y entonces, también hablando de sustentabilidad, otro punto importante respecto de este indicador es hablar de la igualdad de remuneración, respecto de la misma categoría laboral, por ejemplo, entre las mujeres y los hombres. Entonces, esto es hablar de sustentabilidad, porque esto es ver la parte social y ver cómo esto incide en la empresa y en los colaboradores, obviamente. Y por último, quería comentarles de dónde podemos obtener esta información. Entonces, lo podemos tener del área de recursos humanos, donde tenemos los registros de empleados, software especializado que recursos humanos pueda llegar a tener para recopilar datos, o también podría haber el caso de que la empresa tenga especialmente un área o comité de igualdad o de sustentabilidad, también se lograría tener información para lograr este indicador. Y ahora sí tenemos el último slide sobre el último indicador, que es atracción y contratación de talento diverso. Y acá, más allá de lo que estuvimos hablando, tenemos que tener en cuenta el tema de la discriminación, que es el acto y el resultado de tratar a las personas en forma desigual mediante la imposición de cargos desiguales o negación de beneficios, en lugar de tratar a cada persona en forma justa y sobre la base del mérito individual. Entonces, tengamos en cuenta que las organizaciones pueden tener los indicadores a su medida. Es decir, estos indicadores que yo planteo son indicadores genéricos que se pueden ver en el GRI, se pueden tomar también de los ODS, como recién comentaba, pero la empresa tiene la capacidad de, en su formato, generar los indicadores que le permitan ver los temas materiales, medirlos, generar la toma de decisiones y las próximas estrategias sustentables respecto de los temas de impacto importante, material, que hayan encontrado. Bueno, te doy paso a vos para que sigas con los temas ambientales, Vero. Bueno, muchas gracias, Susana. No es un tema menor. Los indicadores de desempeños ambientales están relacionados con los productos que genera la empresa, los recursos que utiliza para producir y aquellos que no terminan en el producto y que se generan entonces emisiones, residuos, efluentes. Entonces, realmente la empresa tiene que comenzar a generar información contable sobre estos aspectos y comenzar a medir cada uno de estos aspectos ambientales que vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, están relacionados con los indicadores de desempeño de materia prima y residuos. Es decir, la empresa tiene que conocer qué cantidad de materia prima e insumos utiliza para producir en cantidades físicas, además de las cantidades monetarias, ¿sí? Entonces, conocer cuál es el uso que le da, si es eficiente en el uso, si por utilizarlos además se generan residuos. ¿Y qué tipos de residuos? Porque podemos ver que existen una gran cantidad de categorías de residuos que se pueden generar en los procesos productivos y que la empresa necesita saber cuánto genera, ¿no? Eso es lo que tiene que medir la empresa, cuánto genera de estos residuos. Y a partir de allí entonces podemos decir que estos indicadores de desempeño permiten a la empresa gestionar más responsablemente estos residuos, ¿sí? Entonces, indicar también cuántos residuos son reciclados, cuántos son reutilizados, si son transformados en subproductos o vendidos a otra empresa para que puedan ser utilizados en otros procesos productivos, si se utilizan para generar energía, para fertilizar suelos, o bien si la empresa no puede decidir cómo tratarlos internamente, indicar cuántos residuos han sido enviados a otro sitio, indicando qué tipo de destino le da y a dónde los dirige, ¿sí? Vamos a continuar ahora con los indicadores de desempeño relacionados con la energía y las emisiones, ¿sí? Las empresas tienen que poder identificar cuánta energía consume en cantidades físicas, ¿sí? Es decir, en megawatts, en toneladas, en aquella unidad de medida que mejor refleje el uso de la energía, por tipo de energía,
si la energía es renovable o no renovable, es decir, cuáles son las fuentes por las que las obtiene, si además la empresa genera, es decir, es energía autogenerada, ¿sí? Incluso indicar también qué uso le da esa energía, si además hace un consumo eficiente de energía en cada uno de los procesos o productos que elabora, ¿sí? Además, estos indicadores de desempeño sustentables permiten mostrar a las partes interesadas si se han generado reducciones del uso de energía, ¿sí? Entonces, evidentemente, la utilización de la energía es muy importante e indicar estas distintas categorías de fuentes, por ejemplo, el uso de energía no renovable está directamente relacionada con las cantidades de emisiones que puede generar la empresa y esto genera un impacto al cambio climático, ¿sí? Más allá de que la empresa también tiene que identificar si en sus procesos o servicios se generan otros impactos, otras emisiones, ¿sí?, que debería poder identificarlos en la medida en que pueda medirlos o estimarlos, porque verdaderamente si podemos decir nosotros como contadores, que no somos especialistas ambientales, de que lograr mediciones sobre cuestiones de emisiones realmente es una cuestión que vamos a necesitar el aporte de expertos, ¿sí? Pero es fundamental para que la empresa pueda identificar qué proceso genera emisiones y poder tomar decisiones para que estas emisiones no se generen, ¿sí? Entonces, incluso poder conocer cuál es su huella de carbono, ¿sí?, por producir, ¿no? Muy importante, muy interesante. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con los indicadores de desempeño relacionados con el uso del agua y la generación de efluentes. Evidentemente este es un tema ambiental importante porque es un recurso que muchas veces compite con la comunidad local en determinadas fuentes de agua que pueda llegar a utilizar. Entonces es importante que la empresa diga qué cantidad utiliza de agua y de dónde obtiene, o sea, cuáles son las fuentes de agua que está utilizando y si puede de alguna manera incorporar nuevas fuentes de agua, como por ejemplo captar el agua de lluvia, ¿sí? Dentro de los procesos productivos es importante que la empresa pueda decir, bueno, en estos procesos productivos se consume agua, porque si no, no puede producir, y cuál es la cantidad del consumo de agua en ese proceso y la eficiencia en el consumo de agua, porque evidentemente para poder reducir el consumo de agua necesita conocer qué alternativas de eficiencia poder implementar. Entonces, los indicadores de desempeño relacionados con estos temas le permite a la empresa también poder gestionarlos más responsablemente. Con respecto a la generación de efluentes, y ahí es un tema que es bastante complejo, porque evidentemente cada vez que la empresa utiliza agua para producir, tiene algunas alternativas de volver a incorporar el agua en sus procesos, reciclando, recirculando, reutilizando, ¿no? Pero cuando ya no tiene más opciones, necesita poder darle un destino final al agua, a los efluentes que genera. Entonces, si realmente tienen contenido contaminante, no puede volcarlos a un cuerpo receptor de agua que luego va a contaminar el ambiente. Entonces, la empresa tiene que poder decir, bueno, qué cantidad de efluentes genera, qué calidad tienen esos efluentes y cuáles son sus destinos finales y qué tratamiento se les va a dar, ¿sí? Entonces, bueno, evidentemente sobre cuestiones ambientales están muy relacionados los indicadores a los impactos que puede generar la empresa, ¿sí? Es posible que puedan generar más indicadores de desempeño, pero esto los va a llevar a generar nuevas mediciones y más información contable para poder elaborar esos indicadores. Así que bueno, ¿qué te parece, Susana, si vamos concluyendo estos temas, ¿no? Hemos visto entonces numerosas alternativas en que las pymes argentinas pueden emprender un camino de incorporar la sustentabilidad en su negocio, como cuestiones prioritarias de mejora de su desempeño económico, social y ambiental.
y evidentemente nuestro rol como profesionales en ciencias económicas debería acompañar a las empresas a generar información contable, económica, social y ambiental, financiera y no financiera, para la generación de estos indicadores de sustentabilidad que permiten mostrar a los grupos de interés su desempeño más sustentable y además que permite incrementar más valor a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Lo que yo quería agregar, Vero, era en realidad invitar a los matriculados en Ciencias Económicas a que se acerquen al Consejo Profesional para que busquen apoyo en todos estos temas que le parecen que son relevantes en la sustentabilidad, que claro que lo son, y que además, si quieren, puedan participar en la Comisión de Estudios de Sustentabilidad Económica, Social y Ambiental. Ahí van a encontrar un montón de disciplinas de todos los profesionales de ciencias económicas, van a poder consultar, van a poder enriquecerse y van a poder aportar experiencias. Así que me parece que esto es una buena invitación que les hago a todos los que nos están viendo. Así que nada más para acá, para terminar. Buena jornada para todos. Buena jornada. Buena jornada.